pusiste dos. Vamos a con... Muy bienvenidos al conversatorio 2025 de LDC Magazine. Ya estamos en el de octubre, nos queda muy poquito para finalizar el año y ahora nos quedan 3 conversatorios. Puedo realizar más a la actividad especial que vamos a hacer en Halloween este día jueves en la biblioteca de Providencia 1590, todos invitados. Así que desde ya, un agrado estar acá como siempre. Hoy día maestro estamos con el Filial de Impacto, varias cosas se nos han estado reuniendo y eso estamos bien contentos. Sí, Y hoy vamos con nuestro conversatorio invitado a los licántropos. Para eso tenemos a un experto, el señor José Luis Flores, nuestra querida Berna. Así que un aplauso enorme para ella. Y comenzamos. Como les digo, es una conversación totalmente distinta al resto. Ustedes pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden participar. La idea es que no sea solamente un bla bla de que está adelante, sino que todos se sientan partícipes de esto. Así que todos fui de conocidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, somos poquitos, así que podemos conversar. Y bueno, como presentó Roberto, mi nombre es José Luis Flores, yo soy escritor y trabajo hace más de 20 años investigando, ya sea para juegos como mitos y leyendas y para otros libritos. Y hoy vamos a hacer una presentación de un tema que me ha tocado ver varias veces de distintas formas, de distintos ángulos, que es la licantropía, ¿no? En la teleentropía en general, la licantropía en particular, ¿no? Y vamos a ir desde lo macro a lo más particular. Pero antes de comenzar, quiero mostrarles con quién estoy, porque estoy muy orgulloso de que Berna nos haya acompañado. Berna es antropóloga, ¿cierto? Bernardito Ojeda, perdón, no he visto. Está bien. Ojeda Laburte. Sí, para que mi madre no se oye. ¿Ah? Para que mi madre no se oye. Para que tu madre no se... Es antropóloga, trabaja en el Museo de Historia Natural, está un poco cansadita porque ayer, no sé si saben, fue la noche de los museos. ¿Hasta qué hora estuvieron? ¿Hasta la 1 de la mañana? Hasta las 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana estuvieron con público. El público se fue a las 11, nosotros nos quedamos trabajando hasta las tarde. Bueno, sí, pobre. Pero entonces te doy muchas gracias por estar acá. ¿Quieres saludar a los chiquillos? Sí. ¿Te aprendió? Sí. ¿Aló? Sí. Muchas gracias a todos y todas por venir. Efectivamente, ayer nos tocó una jornada compleja, pero muy bonita, así que este es un tema que ya hemos hablado con José Luis, lo hablamos en sobremesas, en reuniones particulares, en general es un tema que a los dos nos gusta mucho, así que también, aprovechando que somos poquitos, si quieren conversar, preguntar, pedir recomendaciones de libros, de películas, de cosas, somos materia dispuesta porque sé que en particular es un tema que le gusta mucho a José Luis, así que eso. Sí, bueno, claro, me gusta por lo recurrente y lo auténtico. O sea, no es una cosa que tienes que forzar como otros temas. Busquemos los héroes o los dioses de este pueblo. En cambio, la teleentropía, que es esta palabra rara que vamos a usar para acá. A ver, deja ver si puedo moverme. Dale. Ahí se me parece. Ahí está. La teleentropía, ¿cierto? O teleonforbismo, o a la gente que le gustan los furros se llaman los terians, no sé. Sí. Bueno, sí. Esta palabra teleentropía, que es, ¿cierto?, la capacidad de adquirir total o parcialmente la forma de un animal, ya sea esto por divinidad, ¿cierto?, por maldiciones. O por, bueno, maldiciones en particular, o con condiciones también de ciertos linajes o ciertos tipos de tribus. Vamos a encontrar que ciertos pueblos... secretas también. Sí, ciertos pueblos y ciertas familias se sienten descendientes de un animal particular. Vamos por un caso súper claro, los romanos que se sentían herederos del lobo. ¿Por qué? Porque Rómulo y Remo fueron amamentados por un lobo, ¿no? Entonces, el lobo junto con el águila y después el dragón dacio, ¿cierto? Bueno, son símbolos típicos de las religiones. Bueno, vamos a encontrar vamos a hacer rapidito por las teleentropías que suelo ver en mi taller con mis estudiantes, pero vamos a ser más profundos con los licántropos. Encontramos dioses animales, ¿cierto? En Egipto, ¿cierto?
Tenemos dos dioses halcones más en verdad. Es más, Es más, porque Horus y Ra, Montu también tiene cara. Hathor. Claro, vamos a encontrar muchos dioses aves, ¿cierto? Porque también es su compromiso con la naturaleza que los rodea. Sí, hay que pensar que la mayoría de los rasgos también son rasgos divinos, pensando en animales, por ejemplo, que pueden volar, que pueden hacer cosas que los humanos en esa época no podían hacer. Entonces, por ejemplo, aves también es importante porque tienen el don del vuelo, incluso animales que son peligrosos para los humanos en esa época, en el caso de Egipto, los cocodrilos Sobek. con Sobek, las mismas serpientes también, que tienen bueno, es un símbolo muy antiguo de tanto peligro como de vida también, de renacimiento y así sucesivamente. Claro. Bueno, y tenemos, ¿cierto? Siempre los alumnos cuando le pongo a Anubis siempre dice el dios de la muerte. No es el dios de la muerte, es un psicopompo. Claro, es un dios de los muertos. Claro, es un dios que va y vuelve del inframundo, esa es como la idea, que lleva las almas de los muertos al inframundo. Te lleva a tu juicio, porque el dios de la muerte, ¿cierto?, de Osiris. Encontramos murciélagos en Mesoamérica, el murciélago vampiro, que es habitante de la zona también, suele aparecer como guía de los muertos o también como el gran decapitador, ¿cierto? El decapitador de las razas antiguas del humano. ¿Te acuerdas que en Popol Vuh a los seres de barro les cortan la cabeza? Sí, esto es parte de toda la mitología del uso de la sangre como vertiente de vida para los dioses que están siempre muriendo y necesitando sangre en Mesoamérica, ¿no? Claro. Encontramos también criaturas que no cambian de forma, ¿cierto? Sino que nacen como seres filantrópicos, ¿cierto? Tenemos por excelencia el centauro, ¿cierto? Que es una raza paralela a la humana en los mitos griegos. No es que se fueron transformados, sino ellos son así y son un pueblo completo, que eventualmente va a desaparecer, pero son un pueblo completo. Sí, ahí tenemos a Quirón, el maestro de Hércules, de Aquiles, así que bueno, y el Minotauro, que es otro el Minotauro es todo lo contrario, porque el Minotauro nos habla de transgresión, ¿no? De una maldición. Claro, porque él, de una maldición y una transgresión, porque él nace de una mujer que se enamora, producto de la intervención de los dioses, ¿cierto? Se enamora de el toro legendario, el toro de Creta, y tienen a este bello Asterión, ¿cierto? Hasta bello Minotauro, y lo encierran en un laberinto. Pasífae es la madre del Minotauro. Vamos a ir rapidito con eso, porque esta es la introducción del tema. Tenemos, ¿cierto? Conocemos a las sirenas, en sus dos versiones. La versión griega, ¿cierto? Que es alada, es un ser volador. Como una mezcla de arpía, versión arpía, águila con garras de Claro, y tenemos a la mermaid, ¿cierto? Porque la es la siren, en inglés si hablamos de siren. La sirena germánica, que en verdad es una... Como una ondina. Claro, es como una ondina, una nereida, un oceánide también, de cierta forma. Claro, es una mezcla de mitos en el fondo. La sirena que viene del mundo germánico, que después la tenemos encarnada en Lorelei, ¿cierto? Y en otras más, y eran más. Incluso me desayuné que en el Nilo hay una sirena que se peina. También. Hay un Nilo que se peina y tú te acercas al Nilo y bueno, y te ahogas. Esta es otra cosa que le gusta mucho a mis estudiantes, la diferencia entre el tritón y los tritones. Porque en algunos textos se habla de un monstruo devorador de personas, ¿cierto? Que a veces se lo meten al mito de Perseo ¿cómo se llama? De Andrómeda, ¿cierto? Sí. Que es este monstruo, pero también están los tritones, que son como los sirenos, por decirlo de alguna manera, claro. ¿Cierto? Los mermans. Claro, son los hombres con cuerpo de pez, que tienen dos colitas. Eso es lo que su masculinidad se representa en tener dos colitas. No hay nada más masculino que tener dos colitas, ¿ok? Claro, los seres fundadores, como bien decíamos, como los romanos se sienten identificados con el lobo, los mayas lo hacían con el jaguar. Y los cuatro padres despiertos, de Balán Agab, Balán Kitse, Iki Balán y el Balán dormido, son todos jaguares. Son Balán es jaguar. O sea, Balán.
Claro. Los cuadros Alam, del cual uno solamente va a despertar cuando se acabe todo esto. Cuando se acabe el mundo. Cuando venga el apocalipsis. Y ahí entramos en nuestro tema, que es la licantropía. ¿Qué es la licantropía, tía Berna? No, básicamente la licantropía es la capacidad o el efecto de poder transformarse en un lobo, o que la persona crea que es un lobo, porque muchas veces no necesariamente está transformado, sino que la persona quiere creer que es un lobo y actúa como tal. Así es. A ver, ¿quién se acuerda cómo uno se transforma en hombre lobo? ¿Qué pato? ¿Usted sabe? Por mordida, sí. Como transmisión como una enfermedad, ¿cierto? Que es como la rabia. Claro. Había maldición con la leyenda del lobizón de... Exactamente. El séptimo hijo. ¿Tu noveno hijo? Séptimo hijo. Claro, que es curioso, porque en partes de Europa el séptimo hijo nació un día sábado, es un sabadero que puede detectar a los vampiros también. Pero ¿cómo se llama? De hecho, hay una película muy bonita que la hizo Leonardo Fabio, que se llama Nazareno Cruz y el Lobo, y que cuenta la leyenda de los lobisones. Es una película preciosa que recomiendo mucho ver, que tiene una representación de una cueva de Salamanca, una cueva de brujería, una de las mejores representaciones en película, y del viaje al infierno. Aparece un demonio, el diablo básicamente, que es un gaucho. Muy, muy bonita. Se llama Nazareno Cruz y el Lobo. Nazareno Cruz y el Dios. Y el Lobo. Sí. Sí. Bueno, hay otras formas de transformarse en hombre lobo. Sí. Por ejemplo, beber agua de la huella de un lobo bajo la luna llena te puede transformar en hombre lobo, al menos por un momento. Claro. Comer carne humana, ¿cierto? Hay varios mitos al respecto que te transforman en hombre lobo, incluso por un momento, ¿cierto? Sí. Este luchador griego que come carne humana del altar, ¿cierto? Y tenemos otros métodos más violentos, como hacer un pacto con el diablo, con cierto sacrificio, y dormir desnudo bajo la luna llena. Eso también te podría transformar en hombre lobo. ¿Y saben cómo identificar a una persona que se está transformando, está en el proceso de entregarse al lobo? ¿Se acuerdan, no? Dale. Sí. Exactamente. Si este dedo crece más que este, es que te estás transformando en hombre lobo. Y si nunca fuiste ceji junto, ¿cierto? Tuviste despeja y se te empiezan a juntar las cejas, también es que estás infectado por la licantropía. Ojo, cuando yo hago este curso, tengo a 30 personas y todos se miran la mano. O le empiezan a mirar la mano a los amigos. Una sabia precaución. Claro, una vez. Bueno, y está la brujería. Sí. Está la intervención mágica, y de hecho los juicios a las mujeres lobo, ¿cierto? En el cantón suizo, no me acuerdo qué cantón fue, pero fue en Suiza, ¿cierto? La acusación de hacer pactos con el diablo para poder transformarse en lobo. Entonces ahí tenemos una forma distinta de transformación. Y está los lobos de Livonia, que eran lobos que peleaban por el lado de Dios. Era uno en particular, que él y sus hijos, que supuestamente habría hecho un pacto con un diablo, no con el diablo, con un diablo, para poder transformarse en hombre lobo, bajar al infierno y pelear con demonios y brujas. Y como su intención era pía, era santa en el fondo. Era santa, no lo mataron, le dieron unos azotes y prometió nunca más transformarse en hombre lobo. Esperemos que haya sido cumplido. En los mitos catalanes también hay supuestamente una familia que sirve al conde, ¿cierto? Al conde catalán, que son hombres lobos que custodian la ciudad. Sí, de alguna u otra forma el hombre lobo funciona como una suerte de milicia armada a favor o en contra de las personas que los contratan también. Claro, y eso nos lleva al berserker. Exactamente. Al berserker, ¿cierto? Que son estos guerreros de la mitología más nórdica, más bien germánica y norgermánica. Claro. Porque los primeros berserkers aparecen con los Suavi, con esos pueblos que son mucho anterior de que empezamos a hablar de vida en Noruega, incluso mucho antes de los Vendels,
¿cierto? Y aparecen estos personas que bebían brebajes para conectar con el lobo. Y tenemos, por ejemplo, a este guerrero de apellido Kraki, que después aparece en la saga... De Wolf Kraki. ¿Ah? De Wolf Kraki. Que, claro, que puede transformarse, o el espíritu de él se proyecta como oso. Sí, ahí también está como otra forma que tiene que ver con el chamanismo. El chamanismo y las técnicas de éxtasis tienen también con esta idea de poder transformarse en algún animal para poder también bajar o subir bajar al inframundo y subir al mundo más celeste. Así es. Y tenemos cierto, la mitología griega también tiene, que regala la palabra licantropía. Licaón. Y el mito del Licaón, que hay dos mitos más o menos aceptados y son sumamente contrarios entre ellos. El primero nos habla de un rey que es piadoso, pero que tiene 10 hijos, de los cuales 9 son pelmazos, malas personas, podridos por dentro. Y uno que es bueno. Y entonces, un día, Zeus, escuchando de lo bueno que era que era este rey, ¿cierto? Zeus llega a comer a la casa de Licaón. Estrellas. Puras estrellas están llegando. Adelante, adelante. Esperemos que se sienten las chiquillas. Gracias. Ya entramos en la licantropía. Primero hablamos de los cambiaformas en general y estamos en Grecia, para que se ubiquen más o menos. Llegamos a Grecia con el rey Licaón y los 10 hijos. Vamos a contar las dos versiones del mito. El primer mito es que Licaón era un rey piadoso y justo que tenía 10 hijos, de los cuales 9 eran pelmazos, malas personas y malos. Era muy malo. Entonces, iba a venir a comer Zeus. Zeus, el dios de los dioses. Te iba a honrar a ti, el rey mortal, ¿cierto? Con la comida. Y resulta que los hijos pelmazos habían gastado la plata de la comida, no habían comprado la carne que se había visto nada. Y no encontraron nada mejor que faenarse al hijo décimo. Lo mataron, lo hicieron filetitos y lo pusieron en los platos. Por supuesto, Zeus se dio cuenta cuando se lo sirvieron y llamó a su rayo e hizo una cosa que hace pocas veces en la mitología. Lanzar el rayo lo hace siempre, pero fulminar con el rayo no, lo hace muy pocas veces. Y él fulmina a los 9 hijos, que quiere decir que los borra por completo, incluso destruyendo su alma. Su alma no se va al Hades, no hay alma, chao. Porque ibas a comer carne humana. El tabú máximo supremo. Porque esto es un tabú, esto es un relato civilizatorio. No hay que olvidar eso. Zeus no solamente los castiga, y hace otra cosa que hace muy poco en los mitos. Revive al hijo comido y después lo nombra rey más encima. Y a Licaón le dice, eres un buen tipo, pero criaste a 9 malos tipos, entonces tan bueno no eres. Algo malo hiciste, le da cabeza de lobo y se va a vivir hacia Oriente, donde ya vivían los Sinifaloi, que son, ¿cierto?, estos cabezas de perro. Entonces él tendría ahí una familia. La otra versión es más inmediata y mucho más para el gusto romano, diría yo, que es simplemente Licaón era malulo, le quiso dar comida mala a Zeus y lo transformaron en lobo. Y por malo, porque el lobo representa la violencia. Pero yo creo que es más infanto-juvenil romano de ese, porque los mitos griegos son un poquito más enrevesados y siempre vienen con un jueguito. Sí, en general los mitos romanos tienen que ver con esta idea de la civilización y la contraposición entre el mundo animal, que sería este mundo obviamente no civilizado, versus las normas y leyes del mundo romano, que son mucho más literales de cuidar, etc. Es que hay que ser más literales porque hay más gente. Y gente de muchos lados distintos, entonces claro. hay que... Y había que igualar. Hay que igualar y darle ejemplos a todos. Por eso se llama la interpretatio romana, ¿no? O sea, bueno, pero después hablamos. Yo me voy para las ramas, ¿no? Así que tienen que retarme. Sí. Estos son temas que hemos visto tantas veces que tienen que, si me salto algo, por favor, párennos, nosotros felices, y volvemos para atrás. Pero quiero ahondar, antes de cambiarme geográficamente, quiero ahondar un poco que Zeus y el lobo no son tan extraños.
habían cultos a Zeus que se basaban en el lobo. El lobo, antes del águila, fue símbolo de Zeus. El liceo, ¿cierto? Es el lugar de laicos, de lobos. Y es un lugar de sabiduría. Entonces al lobo ya se le daba algo relacionado con la sabiduría y con la paternidad de bien, ¿cierto? Con la hombría de bien. Y está este luchador, ¿cierto? Que fue lobo, laicos, que fue lobo por un tiempo y después se deslobizó. En fin, y esa idea de lobo quedó en la zona, quedó en la región. Y vamos a encontrar muchos otros mitos, incluso en esta historia, ¿cierto?, de Bizancio, ¿cierto? Cuando las paredes de Bizancio son atacadas por un grupo de hombres lobo y el emperador mismo tiene que bajar a combatir a estos seres licantrópicos, pero en verdad seguramente una plaga de perros. Pero bueno, pero es más bonito, digo, hombres lobos que... Vale. ¿Cierto? Bueno, nosotros en nuestras cabezas también estamos súper modelados por Hollywood, ¿cierto? El hombre lobo es el hombre lobo y el vampiro es el vampiro. Pero la verdad es que tenemos hartas mezclas de ambas cosas. El primero que se me mete en la cabeza, ¿cierto?, es el Pricolichi. Eso. El Pricolichi es un hombre lobo vampiro de Rumania. En Rumania está lleno de vampiros. Como aquí el señor vampiro debe saber, ¿cierto? Bueno, la culpa la tuvo un cierto caballero irlandés. Sí, grande solo, por supuesto. Pero Rumania está lleno de vampiros y mitos vampíricos. Y hay vampiros tan ridículos como una oreja vampiro y partes del cuerpo así minúsculas, el dedo meñique vampiro, en fin. En fin, pero así como están estos ridículos, están estos terribles. El Pricolichi es terrible porque es una persona mala, egoísta y que no conecta con la comunidad, que es lo principal. Que ahí está el lobo de nuevo, ¿cierto? Que no conecta con la comunidad y se transforma después de muerte, se transforma en este lobo vampiro que sale a azotar en los caminos. ¿Por qué pasa esto de que el lobo es el anticomunidad? A ver, pasan estas cosas. Primero hay que pensar que las comunidades antiguas eran casi todas comunidades agrícolas y que tenían ganado, con lo cual el lobo usualmente es un cazador del poco ganado que tenía la gente en el lugar. Hay que pensar que hace incluso 200 años, 300 años, había lobos en toda Europa. El lobo prácticamente fue cazado hasta casi extinguirse en España, casi extinguirse en Francia, pero... ¿Se extinguió en Irlanda? Se extinguió en muchos lugares donde antes era mucho. Y estaba este problema de poblados muy aislados unos de otros, gente que tenía que caminar o tenía que andar a caballo, y todas estas hordas de lobos eran muy fácil que te pudieran cazar. Los lobos además son animales organizados, cazan muy bien en manada, y es un animal que en algunos casos puede tener la rabia, que es una enfermedad mortal en esa época. Incluso hoy día también es una enfermedad muy difícil de curar. Entonces, es una especie de respeto reverencial ante un depredador que en esos años era muy difícil de poder controlar. Y además de eso, es un animal que está tan cercano a los perros que puede tener esta cosa media compleja en la cual un enemigo puede parecer un amigo también. Está esta dualidad entre algo que en algún momento ya hubo esta divergencia evolutiva y están los lobos por otro lado y los perros en otro. Entonces, es un animal ambivalente y en esa ambivalencia es donde está este temor reverencial también. Así es. Tenemos, como decíamos, el vampiro y el lobo se cruzan varias veces. De hecho, Drácula se transforma en un lobo, ¿cierto? Drácula comanda lobos también y Drácula se termina convirtiendo en un lobo en alguna representación por ahí de películas varias. Así es. La novela, sí. Como un lobo. Sí. Así es, así es. Y claro, y estos mitos de lobos son profundos, no son... Hay una conexión también con el invierno. El lobo es parte de una tradición, sobre todo rusa, en la cual el lobo es el padre invierno. Entonces, es casi como lo que logra sobrevivir en una época tan dura como en un invierno ruso,
mientras el resto de la gente termina muriendo. Entonces también tiene una conexión con la llegada del frío, con la nieve y con el hambre que produce el invierno. Claro. Y también esa dureza te explica que sobre los vampiros, por ejemplo, hay muchos mitos, pero sobre los hombres lobos, en general, hay muchas leyendas. Hay muchos hay cuentos pequeños, de boca en boca, de relatos pastoriles, por supuesto que hay muchos, ¿cierto? Bueno, Caperucita Roja, sin ir más lejos, el ejemplo más clásico. Claro. Y el loup-garou, ¿cierto? En Francia. En Francia, ¿cierto? El loup-garou es el hombre lobo, y que tuvo salidas reales, ¿no? Como la vista de Gabadán. Sí, ahí en Pacto de Lobos, en esa estupenda película de... Sí, claro. También aparece. Pero la bestia de Gabadán fue un hecho real, ¿cierto? Sí. Que probablemente no era un lobo, que probablemente sí siquiera un león amaestrado o una hiena, es lo más probable. Claro, había varias, era en el fondo un animal de circo. En esa época en Europa existía lo que se llamaban las menageries, que son esta especie como de pequeños zoológicos privados que tenían los nobles o que tenía la gente como para aparentar, que de hecho hasta el día de hoy sucede. Muchos narcos tienen monos en la casa, animales exóticos. Hipopótamo, bueno, sin ir más lejos ahí Pablo Escobar con su hipopótamo. Sí, ¿verdad? Y había mucho de eso también, de traer animales exóticos para presumir riqueza o presumir la posibilidad de tenerlo. Así es, y el loup-garou, que ya era un mito muy arraigado, que tiene, en el Gavadán y en el, ¿cómo se llama? Y el Malebete, Mala Bestia en francés, ¿cómo lo Malbec. Malbec, ¿cierto? Que... De hecho, en la historia de la Bella y la Bestia también, la bestia es una mezcla extraña entre lobo, león. Ahí hay varias representaciones interesantes. Claro, y los mitos además son muy contagiosos. Se contagian, se pegan, se copian. Loup-garou es una palabra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no la puedes pronunciar, no sabes nada de francés? Y la gente, los piratas llegan a Nueva Orleans, ¿cierto? Donde se habla francés todavía en esa época mucho. Y escuchan la leyenda del loup-garou y la adaptan a la vida pirata. ¿Cómo se llamará ese animal? Cugagú. Le pusieron, lo escriben ahora como rougarou. Pero es porque no podían pronunciar el loup-garou, no podían entender lo que decían los franceses. Y le decían como rougarou. Y el rougarou, que es una versión marítima del loup-garou, es un hombre lobo, vampiro, que va montado arriba de su ¿cómo se llama? De su ataúd, su propio ataúd, y su ataúd tiene unas velitas, y él va con su remo, y esos son los fuegos que aparecían en el mar. O ¿cierto? Los fuegos fatuos. Claro, o entonces... Lo cual sean los fuegos de San Telmo. Claro, tú arrancáis de eso, porque ¿qué pasa si te sube este bicho al barco? Se toma la sangre de todos los marinos, ¿no? Porque, bueno, pero eso es el contagio y el hombre lobo tiene su propia ópera. Sí, te lo preguntaba yo, sí. Te lo preguntaba ayer, pero no por esta, ¿cómo se llama? Presentación. No por esta presentación, sino porque estaba escribiendo algo sobre la ópera. Y el loup-garou es una de las pocas óperas escritas por mujeres. Sí, muy pocas, ¿cierto? Sí, es una bonita ópera. Bueno, y preguntaba si se había montado alguna vez en Chile, parece que no, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, el loup-garou es ya la exposición artística, ¿cierto?, de este mito. Pero ahora vamos a cambiar un poco el tenor porque hay asesinos de la vida real que han sido condenados por licantropía. O sea, no por tener pelos, como le dicen a los licántropos, sino por haber cambiado realmente, total o parcialmente, en lobo. El caso más antiguo es anónimo y es medieval. Todos los demás dicen, oh, estos son cuentos medievales. No, los demás son todos de la edad moderna. Sí. Pero hay uno que es medieval, que es interesante. Estaban los trabajadores de un feudo que habían recibido, por decir, un capataz muy cruel. Muy cruel, muy cruel, muy cruel. Y era de los que abusaban de las mujeres, ¿cierto? Golpeaban a los ancianos. Todo lo malo que puede hacer una persona, lo hacía este señor. Y este señor desaparece un día, nadie explica por qué, y el grupo de trabajadores empieza a ser atacados por
un solo lobo que se lleva a los niños, un comportamiento extraño, ¿cierto? El lobo. Eventualmente al lobo lo agarran, lo apalean, lo cuelgan en la plaza pública y el lobo se transformaría en medio de la muerte, se transformaría en el capataz. Hay otra versión del cuento, que en verdad no se transformó, que el lobo probablemente se mató al capataz también, y lo que hicieron es ponerle la ropa al capataz para hacerle una demostración incluso a los señores feudales, ¿cierto?, de que no podían seguir jodiendo con ellos. Pero cualquiera de las dos versiones es interesante y nos pone que el lobo seguía siendo el poder. De hecho, acuérdense que Lutero le decía a los príncipes y a los curas católicos, les decía Beowulf. El Beowulf, el equivalente al Lugarú alemán, ¿cierto? Claro, como los hombres lobo alemanes. Claro, el Beowulf. Entonces, yo te acuso, era un insulto, era como decirte imbécil, así, o como tirano, cruel, despiadado, sin alma. Era como alguien sediento de sangre, básicamente. Claro. Como alguien que no se cansaba y tenía que matar. Y ahora, estos tres tipos, aquí están muy coolmente dibujados. También después lo mandé a dibujar más rascas, también menos épicos. Pero son tres casos distintos de licantropía humana. El clásico, el más antiguo es del Peter Slump, que fue el que mató a su compañera embarazada y se lo comió a ella y se comió al feto, se comió a su hijo de 14 años y a un vecino. Él dijo que había recibido una maldición y que cada vez que salía la luna llena, él se transformaba en hombre lobo y lo amarraban. Pero esa vez no lo amarraron, entonces él es inocente. Esa inocencia se comprobó con la muerte, en todo caso, o sea, lo mataron, ¿cierto? Después tienes un caso en el centro de Francia, ¿cierto? Tienes un grupo de bandidos. Que eran muy chicos, eran muy jóvenes. Claro, que se robaban casas, hacían abigeato, o sea, se te robaban la vaca, se la comían, se te robaban caballos, se lo comían. Y un día lo siguen y lo encuentran, y encuentran que el líder de ellos está comiendo la pierna de su sobrino. Y se está comiendo la pierna de su sobrino. Y lo que dice él es que la noche anterior se comieron unos honguitos, se transformaron en lobo, se enfrentaron, y tuvo que, el lobo viejo tuvo que... Estaba peleando por la supremacía. ¿No? Por la supremacía, y por eso lo encontraron comiéndose la pata de su sobrino. Se llama Jacques, no sé cuánto, pero soy pésimo para retener los nombres franceses y eso hace que la Berna me pueda pegar y tiene todo el derecho a golpearme. Pero los nombres alemanes son como más fáciles, como Schlump, como Charleston. En cambio, los franceses, Jacques. No sé Luc Garou. ¿Ah? Luc Garou. Luc Garou, eso está fácil. Sí, mi abuelo me mataría, pero bueno. Y el de allá se llamaba Roma Santa. Es un clásico. Y es un clásico español. ¿Lo quieres contar tú? No, acá hace poco se publicó un cómic muy bueno sobre ese caso, que es justamente el caso de Roma Santa, que es un caso además muy particular, porque el problema que tenía este personaje es que era muy delgado y la gente siempre se mofaba porque no parecía un hombre. Finalmente se descubrió que tenía un grado de hermafroditismo importante. Y la excusa también para matar era esa, como esta idea o esta asociación entre la virilidad y entre el ser un hombre lobo, como esta idea de lo masculino expresado en esta transformación de hombre lobo. También fue ajusticiado y se le aplicó la pena de muerte. Y hacía varias cosas que vemos en psicópatas modernos. Esperaba que sus víctimas estuvieran solas en la casa, tocaba la puerta y si estaban los niños o las mujeres solas, los asesinaba, comía parte del cuerpo y con el resto hacía jabón que además salía a vender. O sea, era un capitalista además. Era como en España existe una expresión que son los sacamantecas, que son los clásicos asesinos que hacen eso, que matan gente y ocupan el aceite para hacer jabón y venderlo. Y vemos el patrón de abusar de la comunidad, de los más débiles para afirmarse. También lo vemos, por ejemplo, en el Saba Sabanovich, que es uno de los tres vampiros también de
de casos reales, que él era molinero. En una época donde el Imperio Austrohúngaro y en Serbia, y el Imperio Austrohúngaro estaba en guerra con los turcos, había pocos hombres y él era unfit para el service, ¿cierto? Claro, no, era como tenía una labor muy importante, entonces no podía ir a la guerra, tenía que estar ahí haciendo Entonces, pan. llegaban las mujeres solitas a moler el grano y él abusaba de ellas, ¿cierto? Y las mataba. Y supuestamente después de que lo condenaron a la muerte normal, que es la horca, siguió matando y por eso después tuvieron que cortarle la cabeza y sacarle el corazón. Pero es un patrón que se repite, ¿cierto? Del abusar de la comunidad. Abusar de los elementos más débiles de la comunidad y en esta idea de pretender tener una suerte de hombría o ser una especie como de lo que llamarían ahora estos famosos Crypto Bros o Jim Bros de una macho alfa de la manada, como Claro. incel, literalmente, claro. Claro, vamos a seguir para adelante, pero sí, pero como aquí vamos a pasar a otro tema, quería que si hay preguntas que no... ¿Qué otro tema si seguimos hablando de hombres lobos? Sí, pero digo, otro tema de los otros cambiaformas en otras tradiciones. Pero hablemos de hombres lobos, estamos hablando. Sí, vamos a seguir hablando de hombres lobos, pero y de hombres cosas. Pero el primo del hombre lobo son los hombres osos. Los osos son interesantes. Y habíamos hablado de Blackie, ¿cierto? Que cuando se duerme, le salía este oso, ¿cierto? Pero su padre, Bjorn, era un oso completo, ¿cierto? Bjorn quiere decir oso. Y hay dos leyendas y un mito familiar que giran en torno a Bjorn. Hay uno que es el Bjorn, hijo de Ragnar, que se enfrenta con un oso y así prueba su hombría, ¿cierto? Y está Bjorn que por castigo lo exilian y lo mandan como oso a la periferia, ¿cierto? Y se mete a lo que es Finlandia ahora y vive una vida exiliado hasta que recapacita y vuelve a ser bueno, que es un poco la historia de Valiente, ¿no? De Mérida. Sí, de Mérida, ¿cierto? Hay que pensar algo bonito con respecto a todas las, por ejemplo, en el caso particular de los lobos y acá los osos, es que además son animales heráldicos, son animales de casas nobles europeas. Y es una muy buena forma de saber qué tan antigua es la casa, es qué tan antiguo, o sea, si está ocupando animales que ya, entre comillas, perdieron su valor como animales totémicos, por así decirlo, y que están siendo más mal vistos. Así es. Le pasó al oso y le pasó a los lobos. En la mayoría de las casas europeas tienen solamente ahora águilas, leones, dragones, y los lobos y los osos están un poco, son casas muy viejas y son casas que perdieron un poco su importancia. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que siempre recomiendo, que se llama Michel Pastoreau. Y Michel Pastoreau tiene un ensayo muy bueno sobre cómo cambió el oso en el mundo heráldico europeo, es decir, de ser un animal noble, valiente, asociado a reyes, a ser un animal que está en la periferia y que está prácticamente, a medida que empezó a decrecer el bosque, empezaron también a decrecer los lobos y los osos. Así es. A aumentar como la civilización, por así decirlo. Hace un tiempo atrás estuvimos con varios rusos en la Casa de Rusia. Que estuvimos con el escritor de Los Guardianes de la Noche y habían otros rusos escribientes también. Y uno de lo que salió fue el folclore eslavo, cargado de lobos, por supuesto, de Pedro y el Lobo, es de allá originalmente, ¿cierto? Cargado de lobos. Y también salió el oso, y por eso el oso está siempre en mis presentaciones. Había un personaje que yo conocía por la cultura pop, que es lo Gural, pero el Guraldón sí es un mito realmente ruso, de un noble, como tú bien dices, venido a menos, que se dedica a vivir como un errante o guardabosque, que es parte de los mitos circundantes a la bruja Baba Yaga, ¿cierto? Y este se transformaría en oso cuando alguien vulnera la ley del bosque. Acuérdense que Baba Yaga no es negativa como lo aprecian los de Hellboy solamente, sino también tiene una cosa como reguladora entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces el oso también acá la oficiaba de guardabosque, de romper lo antinatural, o sea, cuando los demonios caminan al bosque hay que echar a los demonios, y también como psicopompo,
en el sentido de que si tú te vas a morir, el oso puede ser uno de los espíritus recurrentes en llevarte al otro lado. Hay un libro, me acordé por ahora que dijiste eso, hay un libro muy bueno de una antropóloga francesa que vino a Chile hace unos años, que ella estaba estudiando unos grupos chamanes en Rusia, en Siberia, y tuvo un encuentro con un oso que prácticamente la desfiguró completa, estuvo a punto de morir, y obviamente le rompió la cara, entonces le dejó la cara con muchas cicatrices. Ella estuvo como un día entero esperando que la fuera a rescatar como un helicóptero del ejército ruso, quien llegaba porque estaba en un lugar muy, muy alejado. Y cuando se empezó a recuperar y empezó a tratar de mejorarse, lo que le dijeron la gente de la comunidad es que ella ya había sido tocada por el oso, entonces ya no podía seguir trabajando o estando con ellos, porque ella era una persona fuera de la comunidad. Entonces tuvo que reinventar todo su estudio de trabajo porque ya esta instancia como estar cercana a la muerte, como esta idea del oso que te lleva Sí. al mundo de los muertos, la había cambiado y la había alejado de la comunidad que ella quería estudiar. Los pueblos túrquicos, justamente en Siberia, tienen el mito de gran oso de la muerte. Que ahí el oso cambia un poco al lobo con figura de... Si no estamos como asando. Sí. No, no hay cortina. Ya. No, sí. No te preocupes, no te preocupes. Moriremos. No. Sí, está bien, no te preocupes. Se hace muchos silogismos del lobo con otros animales, pero los cambiaformas de otros animales tienen otras funciones, ¿cierto? En Chile tenemos a la voladora, ¿cierto? Y usted conoce a la voladora, ¿cierto? La voladora es una... ¿Ah? Me da mucha risa cuando se conocen a la voladora. Ojalá que no la conozcan. No, pero yo... Disculpen, lo que pasa es que esta, como digo, este es un taller que yo hago generalmente. Entonces, saco mitos también de la gente. La gente también trae sus mitos. El mito es una experiencia grupal y una experiencia individual también. Entonces, me gusta que la gente traiga sus mitos también. Bueno, pero la voladora es una de los muchos aristas, ¿cierto?, de la brujería chilota. Es una mujer que no es una bruja, es una subbruja. ¿Cierto? Funciona como mensajera de los brujos, esa es como la idea. Claro, ella se sacaría, la mayoría de los mitos ve un brebaje asqueroso que le permite sacarse, vomitar sus entrañas, transformarse en pajarito e irse a avisar. Ahí paso el dato que en el museo estamos trabajando en una exposición que vamos a inaugurar en diciembre, que es sobre seres mágicos de Chiloé y plantas, relacionado vamos a mostrar plantas específicas y vamos a mostrar también relacionados con los seres mitológicos chilotes. Y en el caso de la voladora, la gracia es que toma un jugo de una planta que se llama natri, que se parece mucho al natre, pero es otra planta, y las vomita las entrañas en una especie de pocillo de madera de una planta que se llama notro, muy curioso, que se llaman así muy parecidos, y después las tiene que volver a ingerir para volver a transformarse en humano. Vamos a contar esa historia, tenemos ahí uno. Está muy asociada con un pájaro que se llama los guairabos. Los guairabos son como los pájaros de la voladora, los pájaros en los cuales se transforma la voladora. Así que van a estar ahí en el Museo Nacional de Historia Natural en diciembre. Vamos a tener una exposición que se llama, le pusimos Plantas Mágicas y Seres de Chiloé. Así que ahí vamos a tener esa historia. ¿Vieron que tengo amigos cool? Bueno, pero hablando en serio, la hora de Diapop tenemos puesta a un nahual en particular, pero que la pongo para que hablemos del nahualismo. El nahualismo es una forma de transformación chamánica, ¿cierto? Moderna. El nahual es un brujo o subbrujo que se puede transformar en un animal. Uno de los más populares, en México al menos, que cuando estuvimos recolectando esto, era la lechuza blanca, que la hacía de pájaro de mal agüero, como aquí tenemos varios, ¿cierto? Tenemos varios, desde el cu, el tuetué, ¿cierto? Chonchones. Claro, es cierta variedad de chonchones. Sí, hay unas peleas terribles. Sí, pero eso. Pero sí. Por eso nunca hago artículos sobre el tuetué, porque sale gallo, no, el tuetué en Rancagua es así. No, maldito, por acá. No, sí, y además tenemos que lograr evitar ese mito para que la gente no termine matando las lechuzas y los tucucres y con esa idea de que son mensajeros. Es que el temo también, sí. Bueno,
Esto le pasó a la pobre lechuza blanca, ¿cierto? La lechuza blanca sí existe. Pero, y se robaría almas de niños, es de mal agüero, pero es un nahual. Así como ustedes, hay muchos nahuales en México. La gran mayoría recurren a lo canino, ¿no? El perro, el coyote y el perro mestizo también es sumamente nahual, ¿cierto? Los mustélidos también son nahuales recurrentes, como las comadrejas, ¿cierto? Y el nahualismo incluso tiene versiones lúcidas, no bajo drogas. Entonces, esta gente que tiene esto deformismo, ¿cierto? Empieza a transformarse en jaguar. Sí, ¿no han visto a las personas que se sienten jaguar? Se identifican con jaguar. Ahora también hay con perro y con gato y con todo, y más normal, pero hace unos 15 años atrás eran muy pocos los casos. Y en México estaba esta señora que se sentía jaguar y Empezó a operar. se empezó a operar, se puso manchitas y vivía como jaguar. Y era una expresión tremenda de nahualismo, no era un simple disformismo de especie. Ella se sentía un jaguar. Y eso le pasa a los chamanes. ¿Sí? Y también lo encontramos acá. Hace muy poco tuve que despedir a mi suegra, ¿cierto? Una persona aymara, y estuvimos conversando con un yatiri. Y hay un libro muy bueno sobre la mitología aymara que escribió un jesuita holandés, que no me puedo, fan no sé cuánto, como todos. Ah, ya. Pero él, ¿Cómo me puedo acordar cómo se llama ahora? pero el sacerdote que conseguí para que hiciera la misa, porque no había ningún sacerdote, porque estaban todas en la Virgen de las Peñas cuando murió ella, era alumno de él. Entonces tuvimos horas hablando de chamanismo aymara, y encontramos muchos casos de transformaciones en animales. Y un poquito más al sur, tenemos al Yastay, ¿cierto? Tenemos a la Yacana, que son camélidos, ¿cierto? Son camélidos gigantes que viven en el altiplano, o son personas que se transforman en camélidos. En Japón tenemos una versión local que ellos dicen que es de allá, pero mentira, los nagas son de India. Porque que nadie les cuente cosas, las nagas son de la India. Las nagas puede ser una persona normal, pero con la piel verde, una persona mitad serpiente, mitad persona, o una serpiente completa, incluso una serpiente voladora. Y son de la India. Pero por todo el sudeste asiático se llevó, y pasó, a través del budismo pasó a Japón. Y esto lo tengo porque a mis estudiantes. ¿A ti te gusta mucho? No, a los estudiantes les encanta Japón. Entonces yo entro por ahí a través de mitos. Por ejemplo, el Tengu tiene dos versiones. El Tengu, cierto, que es un cuervo, y el Kotengu, que tiene esta máscara roja, que son sabios, que también son pillines. Pero también el cuervo aparece también en dos mitologías más. El cuervo lo tenemos junto al lobo, la mitología celta antigua, ¿cierto? Con las Morrigan y todo eso. Y los cuervos de Odín también. Y tenemos los cuervos de Odín, que también andan con lobos. Y tenemos en Rusia, tenemos a una raza de coráxidos que se transformaban en personas. Y nuevamente las casas reales. Algunos de esos tenían su compromiso con Veles, el dios principal del panteón eslavo, que podían casarse con humanas. Entonces yo, hombre cuervo, con el permiso del sol, ¿cierto? Del dios de las tormentas y la luz, me casaba con humana y pasaba mi linaje córvico, ¿cierto? Que pasa también con los lobos, ¿cierto? Sí. Y aquí tenemos dos, siempre la interpretación romana es como interpretamos los mitos ajenos, ¿cierto? Como nosotros los romanos interpretarían. Cuando dicen hombres hiena y hombres coyote, sí existen hombres mitad de todas esas cosas. La licantropía del hombre coyote es muy distinta. La licantropía del hombre coyote está ligado con el mito del coyote, que tiene que ser tan bonito. Del trickster. Y este es otro lado de la licantropía que no hemos nombrado hasta ahora, que es la del trickster, ¿cierto? Sí, a ver, el trickster es una figura que está presente en todos los mitos del mundo y tiene que ver con esta misión de ser un dios que le enseña a la humanidad mediante la trampa o mediante el engaño. Como Prometeo. Como Prometeo, como Loki, como el coyote en los mitos nativos americanos, como Pedro Urdemales, por ejemplo, en una versión muy bastarda de ese personaje en Chile.
y que tiene que ver con esta idea de alguien que siempre se sale con la suya, nunca logra ser castigado completamente y que está siempre tendiendo trampas tanto a los dioses como a los humanos. Sí, po. Y Huehuelcoyotl, ¿cierto? Claro. Que es además poeta, pillo, seductor. Claro, él trae el don de la palabra, enseña a hablar a la humanidad, enseña a escribir en algunos casos también. Huehuelcoyotl también es el nombre que usaron muchos poetas antiguos, ¿cierto? En el Museo Antropológico de México. Sí, ¿Mm? sí. En el fondo son como dioses prometeicos que los cuales le entregan el fuego, la creación, la palabra a los humanos y no con la idea de que eso sea algo bueno. De repente eso es algo que puede ser tanto bueno como malo. Es como le entregamos las palabras, le entregamos el uso del fuego. Claro. Vean ahí ustedes qué hacen con eso. Claro, Coyote Hombre Viejo. Coyote Hombre Viejo también es un mito recurrente en los mitos de El Pueblo. El Pueblo es un grupo, Ah, no que sea El Pueblo, se llaman El Pueblo. los indios pueblos. Los indios pueblos, exactamente. Hopis. Ahí tienen un mito interesante que el coyote le da el fuego a las personas, que también los navajos también lo tienen, pero además hizo una cosa mala, insultó la virginidad de la luna, porque la tierra es madre, ¿cierto? Pero la luna es virgen. Ellos querían ver qué había debajo de la falda de la luna. Y por eso le andan pidiendo perdón y le lloran a la luna. Porque la luna se ofende porque querían ver lo que había debajo de la falda de ella, pobrecita. La hiena, los Bouda son brujos que hacen pactos secretos con fuerzas oscuras, todavía son actuales, todavía aparecen en varios mitos, que se transforman en hiena por la noche. Solamente los herreros son capaces de detectarlo a los Bouda. Ah, como esta idea del hierro frío contra las hadas. Claro, es como el hierro frío. Es como la opción de que el hierro permite salvarte de las hadas. Es como esta idea del hierro destruye los seres sobrenaturales o los detecta. El Bouda es uno de los tipos de hombres hiena, y también hay hienas inteligentes que hacen sociedades y se transforman en personas para atraer. La hiena es interesante porque es un ser social, ¿cierto? Y pareciera hablar. Y más encima es de noche. Y son lideradas por una mujer. Entonces, es mitológicamente riquísimo lo que hay ahí con las hienas en varias partes de África. A veces un niño particular nace Bouda y ha provocado que maten niños por tener ciertas características, por ejemplo, que le salen los dientes, no recuerdo si los dientes de abajo o los de arriba nacen primero que... Nace al revés, o sea, le sale un diente primero que el de los demás mortales, y tienen que matarlo porque si no es un Bouda. Porque la hiena es negativa, porque roba niños también, ¿cierto? ¿Y quién pelea con las hienas? Los leones. Las leones. Claro. El león macho es simbólico, a los europeos les encantaba su león de Atlas, que ya no existe, ¿cierto? El león heráldico europeo no es el león africano profundo, es el león de Atlas, que ya no existe. Tenía una melena muy frondosa, era especialmente tranquilo y era familiar. Dicen que hay algunos ejemplares en sí. Sí, es uno de los mitos interesantes. ¿Dónde? Y se dice que algunos leones famosos, vueltos a libertad en el sur, tienen sangre, porque estuvieron en cautiverio, tienen sangre de león de Atlas. Bueno, pero el león, ¿cómo se dice león en Swahili? Todos saben, Simba, claro. Simba es el león llamado león. El león llamado león. Bueno, ¿y cómo se llaman los hombres que se pueden transformar en león? Simba. O sea, los leones pueden ser poderosos, pero son faltos de originalidad completamente. El león también aparece en los mitos persas, porque también había león en Persia, ¿cierto? Que es una especie de león índico que todavía viene en India, son más pequeños, menos melena, menos testosterona, también son menos violentos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y en Persia encontramos varios devas, que son ángeles, son espíritus. Hay devas diabólicos y hay devas positivos. Los devas positivos generalmente tienen cara de animalito. ¿Y adivinen cuál es el animalito que más les gustaba a los zoológicos? Los leones. ¿Y qué podían hacer los leones? Podían ver el futuro. ¿Cómo se llama el dibujo animado que hicieron que un león pudiera ver el futuro?
No, los Thundercats. ¿Se acuerdan que los Thundercats tenían tenían una espada, la espada del augurio, Claro. que podía ver el futuro? Es un chiste y no es un chiste. O sea, alguien por ahí sí sabía que los leones se les adjudicaba el poder de ver el futuro. Basta con que hubiera un inmigrante. ¿Mm? Este de aquí lo pusimos como cerdo, pero también tiene una salida como lobo, que es el bellaco traidor, que es capaz de comerse a sus camaradas caídos. En la guerra, batalla, esto es un mito europeo, lo agarramos de lo que antiguamente era Flandes. ¿Te acuerdas que hubo muchas guerras por Flandes? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, el que se come a sus compañeros se transforma en un cerdo calavera o un lobo calavera. Un animal calavera, un animal que anda portando el pecado. Se le nota el pecado. Este de aquí lo vamos a ignorar hoy porque es un buen chico, no tiene nada que ver con este. Lo pongo para mostrarle a mis estudiantes que sí hay gente cerda, pero si quieren saber quién es uno de los compañeros del Rey Mono y que anda con su rastrillo ahí, pero es un buen chico, no viene el caso. Tenemos que en las islas polinésicas y de la Micronesia y en Japón aparece que hay otro depredador interesante, que es un depredador que habita las aguas, que es el tiburón. ¿Ya? En Japón existe el mito del Same, que es un espíritu o yokai, ¿cierto? Que se transforma en ¿cómo se llama? Tiburón y sale a comer cabecitas de personas de repente a los pueblos costeros y que tú has ofendido al mar de ciertas maneras. El Rokea es la versión un poquito más mística de la... Lo he encontrado como Rokea en Polinesia, pero sé que en Micronesia tiene otro nombre. Y en Micronesia incluso puede ser que sea un lagarto, pero la cosa es lo mismo. Es básicamente un predador del mar que va, como se dice, podando a los humanos que depredan el mar también, como que... O sea, son, de nuevo, como lo hablamos antes, como mitos en los cuales los seres se defienden de los humanos que devastan el bosque o que devastan el mar o que devastan zonas como valiosas con pesca o ese tipo de cosas. Como... Claro, y son bien moralines. El caso del Same en Japón, que tiene una contraparte ballena que se llama Bake Kujira, que es una especie de ballena fantasma. Es como si la ballena del museito lindo saliera, se fuera a molestar a los pescadores. Y mira que Japón tiene harto que pagar ahí con las ballenas. Sí, harto bien que les haría. Y bueno, y tenemos aquí al cocodrilo, que lo habíamos visto bien un poquito, porque Sobek, como habíamos hablado, era una encarnación de cocodrilo. Y en África hubo dos sociedades que eran sociedades terroristas o anticolonialistas, mejor dicho, ¿no? La más famosa de todas, ¿cierto? Son los hombres leopardo, que incluso aparecen en Tarzán, ¿sí? Pero los hombres leopardo incluso hacían la garra metálica para juntarse. Y ellos tienen tropismo, ¿cierto?, de sentirse leopardo como parte, pero eran grupos libertadores, en verdad eran gente que luchaba contra el colonialismo. Lo mismo los hombres lagartos, que lo tenemos en estas malas películas como el hombre caimán y cosas así. Pero en verdad son grupos generalmente indígenas o de mestizos que usan los animales locales como símbolo patrio, ¿cierto? ¿Mm? Ahora quiero que hagan preguntas, si tú hables más. Yo sé que estás cansada, por eso me... No, dale. Dale más. No, pues sí, preguntillas, gente. ¿De qué andas? ¿No? Ya, Tengo muchas presentaciones. ya, ok. Me llamó la atención, digamos, algo que dijeron varias veces, que existe, como el caso, como en la mayor parte de la historia de Hombre Lobo, que es un hombre que se transforma en animal, pero también existe lo inverso. ¿Sí? Como la montaña zorro en Japón. Los kitsune, sí. ¿Ya? Y también en la Amazonía, el delfín rosado, el piña, hay algunas tribus, hay algunas etnias que tienen la leyenda de que se transforman en una mujer.
y sale a seducir y decorar, lo que podría tener algún paralelismo con la historia de la sirena. Sí, sí, el delfín rosado tiene dos salidas. El que es una mujer que lleva al Orinoco, ¿cómo se llama? Que son los mitos más antiguos. Y también tienes un mito más actual que podría transformarse en hombre o mujer y sería una figura más bien como el trauco y la figura, Y la ¿no? figura. Porque los delfines tienen un líbido alto. Entonces, tienen un líbido alto. Entonces, ellos son humanos libidinosos también cuando se los ponen, ¿no? Lo otro es que este tema puede ser abordado desde muchos lados. Desde luego, el psicoanalítico, pero también desde la antropología, por ejemplo, y a propósito del prestigio del lobo que hablaban ustedes. Antiguamente los pueblos paleolíticos no sufrían de ese desprestigio, sino que tenían una estructura social Copiado el lobo. parecida a la de los lobos. Y es probable que por ahí haya pasado la domesticación del perro, que no sería realmente un animal doméstico, sino lo que llamaríamos un simbionte. Y se formaron, creo que en algún momento, manadas mixtas de hombres lobos. Se cazaban juntos, compartían juntos la carne. Y cuando aparece la propiedad privada y se pone y las manadas se transforman en ganado, entonces el lobo empieza a ser el mal. Eso fue lo que dijimos. O el símbolo de Satán, etc. Sí, eso justamente lo dijimos al principio y se puede ver también súper bien en la historia de Mowgli, por ejemplo, que Mowgli es justamente un niño que es criado por lobos y que tiene que decidir dejar esta vida de precivilizatoria para entrar a esta aldea y finalmente formar una familia humana. Es como bien, como una especie de cuento bien clásico de niños criados por lobos que tienen que volver después a escoger si se quedan en esa parte o vuelven a la civilización o a la sociedad. Es bien interesante eso. Sí. Y es curioso que en India viven dos tipos de lobos distintos. Más un grupo de perros desi que son los perros parias que tienen, y la gente les da una carga moral sumamente distinta. A los lobos de manada y a los lobos se les trata como respeto y porque han habido ataques humanos, pero es como símbolo nacional y al lobo tibetano se lo ve como una especie frágil y a los otros se los ve como los grandes ladrones de niños, claro. los desi. Y es curioso porque seguimos dándole un aspecto moral a los animales, que lo veíamos en los bestiarios, ¿te acuerdas? ¿Más preguntillas? Cooperar, hacer un aporte. ¿Qué gustaría? No, chiquillos, ustedes estaban dibujando. ¿Son ilustradores? Sí. Bueno. Muy bien. Manda portafolio. Ya. No. Así que, de hecho, justamente tuvimos esta charla porque el tema de la filantropía, bueno, en estos momentos yo haría más que todo, pero nosotros somos aficionados de los juegos de rol de mesa y uno de los juegos de rol de mesa que más nos gusta es uno que se llama Hombre Lobo. El Apocalipsis, sí, claro. Clásico. Es una interesante. Sí. Muy bien. Que la gracia de ese juego y lo que llama la atención es la perspectiva más contemporánea, respecto tanto al mito como también dentro de su construcción de mundo a cómo la posición de esta forma de entender naturalmente la relación entre el humano y el animal con lo que hoy día es extremadamente civilizatorio, como por así decirlo, como están mencionando, muchas de estas historias surgen como el abandono de la persona a su lado natural a la civilización. Y el juego es como que extrapola un poco eso porque dice clásicamente que ahora estamos justamente destruyendo el planeta por nuestra civilización. Bueno, con Berna fuimos jóvenes, extremadamente jóvenes. Alguna vez fuimos extremadamente jóvenes, así con ganas jóvenes. Y jugábamos juegos, vampiro y cosas así. Cuando había tiempo. Pero estaban bien hechos,
también han hecho esos juegos y muchos de esos juegos fueron introducción para cosas cuando yo estaba empezando a estudiar mitología. Por ejemplo, ¿te acuerdas que había una raza que se llama los Fiana? ¿Qué? Los Fianas son un grupo... Por eso empecé y te vi cara de Fiana. Pero los Fianas son un grupo, ¿cierto? Que existió en la Irlanda céltica. Viene de Fionn McCool, ¿cierto? Lo mismo, la raza de los hombres lagartos, ella se llama Mokele-Bembe. Mokele-Bembe es el críptido más famoso de la cuenca de ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la cabeza. Estoy cansado, pero ya me cansado. Pero en África. Congo, la cuenca del Congo. Sí. Y así, entonces muchas de esas cosas que son de fantasía son hechas por gente que igual es fan de la mitología. Sí. No, de hecho, Hombre Lobo, el Apocalipsis, todo el universo del Mundo de Tinieblas está muy bien hecho en particular y hay un montón de, por ejemplo, todo el sistema para escoger cuál es la profesión o cuál es el tipo de auspicio, que en el fondo, según la fase de la luna, está súper bien hecho en Hombre Lobo. Y todo este tema de luchar contra Pentex, esta corporación maligna que es como la civilización en su grado máximo, y que es como una de las corporaciones enemigas dentro del mundo de tinieblas, junto con los Fomori, que serían estas especies como de... La palabra Fomor también es irlandesa. Que también es irlandesa, claro. Está súper bien, entonces es un súper buen acercamiento para gente que le guste la mitología o le guste el tema, en este caso en particular, los hombres lobos. Inclusive, como si se lo se llaman Garú, Sí. Toma mucho de los conceptos de ahí, aunque principalmente, o sea, yo gusto mucho Hombre Lobo, como que es mayormente uno de los temas que me apasiona y una relación porque dijo, van a hacer una charla de Hombre Lobo, ¿quieres que? Muy bien, muy bien. Y mayormente el Hombre Lobo como que tiene dos versiones. Puede haber el Hombre Lobo que es este monstruo, como que roban niños, viola mujeres, mata gente, todo lo malo. O puede haber otra versión que también se ha modernizado mucho, que tiene algo que ver Crepúsculo en esto, pero muchos de otros temas, de otras fantasías que son como que atraen, que toman esto del Hombre Lobo como algo más romántico. Sí, claro. Es bastante como... pensando en las sagas que bueno, tengan todo se Hombre Lobo moderniza, los mitos cambian. Tenés dos tipos de Hombre Lobo, el Hombre Lobo que es un monstruo y el Hombre Lobo que es un fantasma. Sí. Claro, o incluso hay una saga de fantasía urbana que a mí me gusta mucho, que es la saga de Harry Dresden, que escribió Jim Butcher, y que él tiene una línea de amigos Hombre Lobo, y una manada de Hombre Lobo, y es muy entretenida, que están todos ahí, y que es una muy buena representación como de este tipo de Hombre Lobo, estilo Hombre Lobo, el Apocalipsis, como más como defensores de la gente, defensores de la ecología, por así decirlo. Así que es bien interesante, más que sean como dentro de estos dark romantasy o romantasy directamente. Es como una saga con buenos hombres lobos. Aunque yo no le hago mucho el romántico dark, pero sí, pero hablando en serio, sí, los mitos cambian. Y una cosa que le enseño siempre a mis estudiantes es, jueguen en el teléfono, piensen por la historia por allá y cómo termina por acá. Y uno empezó con un conejito que lo había matado un rayo solar. Y terminó, 30 niños después, que el conejito era el dios del sol. Pero así pasa. Y así son los mitos. Y así tiene que ser. Es una forma de comunicación humana muy, 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 muy antigua. Y por eso los mitos siguen vivos. Y por eso nosotros hacemos estas charlas. Estuvimos hablando de vampiros, ¿cierto? Sí. Con aquí el vampiro que está allá del Patricio. El vampiro mayor que está ahí. Él es un vampiro que ha cumplido 8.000 años. Yo dije 100 por lo menos. 100, bueno, por ahí va. Pero no, pero hablando en serio, hablamos de vampiros, también dimos una Nosferatu, ¿cierto? Sí. Y así, hemos hablado online de hadas. Las hadas son seres filantrópicos por excelencia, ¿cierto? Se cambian. Hay hadas, conejos, hadas. Flores. Sí. Lo que sea. En fin. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo estas charlas y espero que les haya gustado. Gracias. Sí, perdón. Tengo que ver, está muy cansadita. Son anatómicos ayer, son nocturnos. Así que esto se sube este lunes para que ustedes se autovean en nuestro canal de YouTube, LDP Magazine.
que ahí pueden vernos, como todos los conversatorios, nuestros programas online que hacemos toda la semana, y ahí están todos colgados. Así que gracias, Berna, gracias, José Luis. Dame tu Instagram a la gente para Quedan que te siga. todos cordialmente invitados para el 15 ¿No? de Hay noviembre. una que te escriben ahí, ni sueños que van a escribir como parte de En la mi biblioteca vamos a comenzar con un taller de cómo leer y qué ver y escribir. Está dedicado especialmente para profesores bibliotecarios y personas comunes que no saben el lenguaje de la historieta. Lo vamos a estar acá tratando. Chicos, sí. Y a las 4 de la tarde finalizamos, cerramos con los 70 años de Godzilla, pero viéndolo desde el punto de vista atómico, como una película totalmente que es un registro acucioso de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, que es describe los horrores de Hiroshima y Nagasaki. Para eso vamos a contar con la Fundación Caballicista Chile, que va a estar aquí con nosotros. Así que, desde ya, gracias. José Luis, ¿qué querías agregar? No, quería decir que en mi Instagram, aquí la Berna yo nunca hago esto. Sí. Yo nunca hago esto, pero en mi Instagram estoy subiendo siempre cosas de mitos. Últimamente he estado, excepto hoy, que estaba anunciando esta charla, pero estoy subiendo, por ejemplo, ahora mitos, está haciendo mitos de terror chileno. Pero voy cambiando. 2, 3 veces a la semana voy subiendo un mito. Y mi Instagram es JLFlores1975, porque soy viejito. Entonces, ahí me pillan y... Ahí le mandan el portafolio para mitos y leyendas a los ilustradores. Siempre estoy buscando ilustradores nuevos. Siempre se necesitan nuevos, sí. Así que háganlo. Y mi Instagram es Lecturas de Berna. Ahí también si tienen consultas o cosas. Escribe. Anótalo conmigo. Estoy escribiendo cualquier cosa. Pueden dejarlo por cierto 10 números. Sí, perdona, yo estoy tranca. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Cualquier cosa, escriben a José Luis, escriben a mí y estamos ahí en contacto. Así que gracias por la invitación, Roberto. Tu casa como siempre y gracias a la Biblioteca de Galicia por abrirnos las puertas como siempre. Y nos vemos este jueves en la Biblioteca de Providencia 1590 a las 18:30 horas para celebrar Halloween con un traje que ustedes lo hayan. Vamos a hacer el de leyendas. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias.